Buenos días, buenas tardes. Antes de comenzar, reciban de los organizadores de este evento y mío propio los mejores deseos de salud para ustedes y sus seres queridos. No hay duda alguna que atravesamos por tiempos verdaderamente inéditos. Hace algunos meses, aún entre pasillos, múltiples foros, se hablaba del año 2020 como el superaño de la biodiversidad, donde no solo se definirían las nuevas metas del Convenio sobre Diversidad Biológica, la revisión de la Agenda 2030, los famosos NDCs o contribuciones nacionalmente determinadas, así como foros y congresos sobre naturaleza y océanos. Para algunos esta oportunidad se ha perdido, para otros, y personalmente, no tengo la menor duda que este es el superaño de la biodiversidad, donde la naturaleza ha reconquistado lugares que le pertenecen y la conversación ha salido más allá de los especialistas y la encontramos de manera amplia en la sociedad. No es como lo hubiéramos imaginado sin lugar a dudas, pero queda claro que en todos nosotros es urgente hacerlo realidad. Por todo lo anterior, qué mejor manera de seguir esta conversación sino a través del lanzamiento de uno de los artículos de investigación conocidos como Blue Papers que el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible ha comisionado. Yo soy Andrew Rhodes, enviado especial para Océanos, adscrito a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y el día de hoy fungiré como su moderador. Este nuevo Blue Paper titulado Hábitats críticos, biodiversidad, inventarios, umbrales y gobernanza considera el impacto de las actividades humanas en los hábitats marinos críticos, las brechas en gobernanza y manejo y las oportunidades que representan las medidas de manejo basadas en áreas, como las zonas de refugio pesquero, las áreas marías protegidas, entre otros. Todo esto para la protección de la biodiversidad y el impulso de las economías locales. El orden del día es el siguiente. Tendremos una presentación ejecutiva sobre el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, seguido de la presentación magistral del lanzamiento del nuevo artículo de investigación, para posteriormente tener un panel de discusión con expertos en temas oceánicos en México, donde intercalaremos preguntas y respuestas, tanto estructuradas como de ustedes, ¿no? Público, para finalizar con las conclusiones y mensaje de cierre. Les recordamos a todos los participantes, como buen viaje en avión, que todos están silenciados para evitar complicaciones y desorden en las presentaciones. La sección de preguntas y respuestas se abrirá a partir de la primera presentación y ya está ahorita corriendo. En la parte de abajo de su pantalla aparece un botón para preguntas y respuestas. Por favor, incluir sus preguntas ahí, que se intentarán contestar en el segmento correspondiente. Si quieren, pueden seguir su pregunta específica, dirigirla a algún panelista con todo gusto. Todas las personas registradas recibirán los documentos, reportes y ligas de interés que se desprendan de este seminario en línea. Ahora sí, señoras y señores, como dicen por ahí, abróchense los cinturones, comenzamos. En primera instancia, le quiero dar la bienvenida a Adriana Lobo, que nos dará una introducción al panel de alto nivel por una economía oceánica sostenible. Adriana Lobo es directora ejecutiva del World Resource Institute México. Tiene una amplia experiencia profesional de más de 20 años, enfocada en el desarrollo de políticas sustentables, proyectos de movilidad urbana, desarrollo urbano y medio ambiente. Trabajó durante más de 6 años como directora técnica de las firmas consultoras CAL y Major y Asociados SC y Transconsult SC. Finalmente, brasileña de nacimiento, estudió Ingeniería Civil por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Querida Adriana, el micrófono y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Andrew. Hoy para mí siempre es un día muy especial en buscar presentar el panel de alto nivel para la economía oceánica, porque habiendo siempre trabajado en ciudades, mi corazón siempre ha estado en el mar. Entonces es un gran gusto. En septiembre de 2018 se creó este panel con el fin de impulsar soluciones audaces y pragmáticas para lograr una economía oceánica sustentable. Los miembros del panel reconocen que para poder lograr los objetivos de desarrollo sustentables nosotros necesitamos producir más del océano y que no será posible sin un enfoque concurrente en la restauración de la salud de nuestros océanos. El panel cree que se requiere una nueva relación entre las personas y el océano que nos permita protegerlo de manera efectiva, producir de manera sostenible
y prosperar de manera mucho más equitativa. El panel busca desarrollar una nueva narrativa o entendimiento compartidos de lo que es una economía oceánica sostenible y catalizar los cambios necesarios en la gobernanza, finanzas y tecnología para que esto suceda. En la siguiente lámina. Ay, gracias. Pues el panel está conformado por 14 líderes mundiales. Está apoyado por el enviado especial de las Naciones Unidas, Peter Thompson. Si ustedes ven, es un panel muy diverso. Noruega y Palau son los líderes, pero es el único panel a este nivel que está representado directamente por los presidentes de las naciones, lo que le da un poder de toma de decisiones muy altos. El panel es apoyado por sus sherpas, por sus enviados especiales. En nuestro caso están Marta Delgado y Andrew Rhodes, que aquí nos acompaña. Y en esos 14 países del mundo, la verdad es que tenemos una importancia muy grande que pudiéramos observar un poquito en la siguiente lámina, porque están representados el 30% de las líneas costeras del mundo, el 30% de la zona económica exclusiva a nivel mundial, 20% del comercio marítimo y 20% de las zonas pesqueras. Por lo tanto, siendo 14 países, la verdad representan un amplio espectro dentro de la importancia de la política para poder proteger los océanos. La siguiente, el panel es apoyado por un grupo de expertos científicos alrededor del mundo muy amplio, con un rango de disciplinas muy amplio. Necesitaría cambiar la lámina. Yo no la logro cambiar, perdón. Norma, no sé si me escuchas, pero necesitaría cambiar. Eso es, gracias. Entonces, están los jefes de gobiernos, están los representantes de los jefes de gobiernos de los 14 países, pero creo que la gran riqueza está en esa inmensa red de asesores y grupo de expertos que están funcionando, que está funcionando a nivel global para poder dar apoyo y realmente un soporte técnico muy importante y político para lo que se está haciendo. WRI, el World Resources Institute, el cual pertenecemos, tiene el secretariado a nivel global de esa iniciativa. La siguiente, ese panel tiene una producción muy importante. Estamos produciendo 16 Blue Papers. Hoy tenemos el gusto de poder presentar uno de ellos, pero han sido comisionados a más de 200 expertos en 42 países que exploran nexos entre el océano y la economía. Verán que es una gama muy, muy amplia de Blue Papers. Vamos a estar lanzando estos Blue Papers en los siguientes meses. Ahí están los Blue Papers. Ahora se fue todo. Yo y la pantalla no nos coordinamos porque la pantalla tiene su propio ritmo, pero bueno, son más de 200 autores, más del 90% del grupo de expertos está involucrado en el proceso de redacción o revisión, y los Blue Papers estarán siendo lanzados empezaron desde noviembre de 2019 y van durante prácticamente todo el 2020, y tenemos todavía un muy importante paper que va a ser un llamado importante a la acción y de acciones muy específicas, y también esperamos que sea para el año real, el gran año del océano, que es este año, con la naturaleza reclamando su espacio, y creo que nosotros pudiendo tener el año que entra, en el 2021, una conversación mucho más informada y entendiendo cuáles son los impactos que nos ha traído todos los cambios que estamos teniendo con el problema y con el espacio que nos está dando el COVID. Entonces, vamos a estar, esperamos que estén todos atentos a esos Blue Papers, y el panel sin duda estará presentando los resultados a principios, probablemente a primer tercio del año que entra. Pues eso sería por presentación del panel. Muchísimas gracias. Pueden encontrar más información
sobre los pool papers y el panel de océanos en la página de internet que sigue en la siguiente lámina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tu presentación y por el arte de poder sincronizar las láminas con el lenguaje, siempre es complicado. No hay duda que el panel de alto nivel busca acelerar y potenciar otras agendas multilaterales, y en particular el ODS 14 de la Agenda 2030. Estos ejemplos de multilateralismo deben replicarse para otros retos globales, sin lugar a dudas, no solamente los océanos, sino otros más. Ahora Octavio Aburto, uno de los coautores principales de este nuevo Blue Paper que estamos lanzando el día de hoy, presentará los hallazgos del artículo comisionado, como ya mencionó Adriana, por el panel de alto nivel, Hábitats críticos y biodiversidad, inventarios, umbrales y gobernanza. Octavio estudió biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, una maestría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y doctorado en el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación de Scripps Institution of Oceanography en Estados Unidos. Desde 1994, Octavio se ha dedicado a fotografiar los ecosistemas marinos y costeros de México. Actualmente es profesor investigador del Instituto en Scripps, explorador de National Geographic y fotógrafo asociado de la Liga Internacional de Fotógrafos para la Conservación. Octavio coordina un grupo de investigación sobre la importancia de los manglares para las pesquerías locales y encabeza un programa de reservas marinas totalmente protegidas en Latinoamérica. El trabajo que Octavio ha realizado en Cabo Pulmo, Baja California Sur, México, ha sido fundamental para demostrar y divulgar la recuperación ecológica sin precedentes mundiales. Esta reserva marina ha presentado una recuperación extraordinaria. Estimadísimo Octavio, el piso es todo tuyo. Muchas gracias, Andrew, y muchas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al panel de alto nivel por permitirnos presentar estos resultados. Junto con mis colegas formamos un equipo multidisciplinario y a nivel global con muchas instituciones académicas, trabajando en recopilar toda la información de hábitats marinos y todas las especies que viven dentro de ellos. En conjunto me voy a referir a estos dos aspectos como la biodiversidad marina que tiene nuestro planeta. Y lo que quiero comenzar haciendo es darles buenas noticias. A través de este trabajo pudimos observar muchas cosas que hemos hecho bien en las últimas décadas, comenzando por tener esta tecnología que desde el espacio ahora podemos monitorear y entender muchos de estos ecosistemas costeros y además la migración incluso de muchas de estas especies. No solamente esta tecnología nos ha ayudado a eso, también la tecnología para poder llegar hasta el fondo del mar y poder entender otros aspectos de esta biodiversidad marina. Con todo esto, compilamos toda la información que se ha generado entre hábitats marinos y especies en todos estos años. Y en el reporte ustedes van a poder ver esta compilación junto con mapas a gran escala de la diversidad de hábitats, pero también de la riqueza de especies que tenemos en todos los océanos. Cabe decir que esta compilación es de más de 40,000 especies con más de 50 millones de registros que se han publicado en todo este tiempo. Esto nos ha dado un gran conocimiento. Ahora sabemos que más biodiversidad en los ecosistemas ayuda a que estos funcionen mejor y que la pérdida es en el sentido opuesto. La pérdida de biodiversidad tiene catastróficos efectos en la producción de biomasa y en la resiliencia de los ecosistemas. Es importante recalcar que ahora sabemos que eliminando especies de los ecosistemas, estos ecosistemas se degradan, como los arrecifes coralinos, los bosques de kelps, incluso la sobrepesca de especies pelágicas tiene consecuencias mayores en los hábitats oceánicos. Mayor destrucción y sobreexplotación solamente llega a menor producción y servicios ambientales para los humanos.
y esto también tiene impactos multifacéticos en la invasión de especies, en la erosión de nuestras costas. La pérdida de biodiversidad representa una mayor vulnerabilidad para la humanidad para enfrentar los retos del cambio climático. Pero también hemos entendido cómo se puede recuperar esta biodiversidad. Tenemos ejemplos muy claros donde he perdido un poco el control de las diapositivas, déjenme ver, donde ahí está, hemos visto cómo estos ecosistemas se pueden recuperar, cómo esta biodiversidad se puede recuperar en muchos lugares. Aunque han sido áreas muy pequeñitas, todas estas áreas que existen en México, en África, en el Mediterráneo, todas demuestran lo mismo. Si protegemos la biodiversidad, en menos de 20 años, estos sistemas se pueden recuperar. Y eso es una gran noticia para todos los que estamos trabajando, para todo el planeta. Este es el mapa más actualizado de las áreas marinas protegidas en el mundo que están tratando de recuperar esa biodiversidad, pero también existen otras áreas que, aunque su objetivo principal no es la protección de la biodiversidad marina, también han contribuido a este objetivo. Territorios manejados o gobernados por pueblos originarios, bases militares, refugios pesqueros, han tenido también un buen impacto en proteger la biodiversidad. Pero ahora sabemos que si estas áreas son multiuso, son mal implementadas, están parcialmente cerradas o son pequeñas, no lograremos realmente proteger lo más esencial, que es la función de esa biodiversidad. Por último, una buena noticia es que desde ya 70 años o 50 años hemos generado convenios, acuerdos de entendimiento entre países para proteger esa biodiversidad. Sin embargo, las preguntas que nos tocó responder en este reporte que ustedes van a ver es si estamos haciendo lo suficiente, si podemos mejorar en lo que ya hemos venido haciendo o cuáles pueden ser las oportunidades en los siguientes 10 años para tener un mayor impacto. Les quiero compartir los retos que identificamos que también están enmarcados en 4 aspectos principales. Metas históricas, un análisis de las especies en peligro de extinción, un análisis mundial del riesgo sobre la pérdida de biodiversidad y la falta de cooperación entre países. El primero es que desde 1993, un año después de la reunión de Río de Janeiro, 160 recomendaciones para proteger la biodiversidad marina se enlistaron. Estas recomendaciones están desde aspectos generales hasta alteración física, contaminación, detener la fragmentación y destrucción de humedales, tener mejores planes de manejo pesquero, etcétera, etcétera. Todas esas recomendaciones son en diferentes categorías, pero como ustedes imaginarán, no necesariamente hemos logrado todas estas recomendaciones. Vamos, de hecho, por abajo. Y tan es así que ahora sabemos que solo el 13% de los océanos tiene nula presencia del impacto humano y tan solo el 3% no ha tenido un impacto acumulativo. Esto básicamente se refleja en todos los ecosistemas que hemos perdido. 60% de las marismas se han perdido, 40% de los bosques de manglar, 50% de la cobertura de arrecifes coralinos. No solamente se ha perdido esto, sino los servicios ambientales que le presta a la humanidad. Aún teniendo todavía conocimiento fragmentado que impone retos para saber más sobre esto, ahora sabemos que las presiones antropogénicas más dominantes son la explotación pesquera, seguido de la transformación de hábitats costeros y marinos. Este análisis que van a poder ver con más detalle en el reporte pasó por un análisis de las especies críticas en peligro de extinción o amenazadas, y solamente quiero decir 2 mensajes en esta lámina. Lo primero es que todavía los efectos que vemos en la pérdida de biodiversidad
son necesariamente o están más reflejados en los aspectos locales. Aunque estamos viendo los estragos del cambio climático en muchas de estas especies o pérdida de especies, realmente los factores locales son los más importantes. Y lo segundo es que el uso de esos recursos, desde corales hasta mamíferos marinos, es lo que está impactando más la biodiversidad marina. La pesca directa o la pesca indirecta, la pesca de acompañamiento, sabemos hoy que es lo que enfrenta o lo que tiene más implicaciones para la pérdida de biodiversidad. Y también la destrucción o la alteración de los hábitats donde todas esas especies se reproducen o se alimentan es uno de los factores más importantes que está contribuyendo a la pérdida de biodiversidad. En este estudio, el mapa que les presenté de la riqueza de especies, lo contrastamos contra las presiones humanas en todos los océanos, generando este mapa que también van a poder ver en el reporte, e identificamos 4 principales escenarios. Aquellas regiones donde hay una alta biodiversidad, pero también una alta presión humana, como el Mar del Norte, el Mediterráneo. Aquellas regiones donde hay una alta biodiversidad, pero todavía vemos una baja presión humana, como los países cerca de la corriente de Humboldt o los países cerca de la corriente de California, y aquellas áreas con baja biodiversidad y baja presión humana que básicamente representan las áreas polares, las áreas oceánicas. El cuarto escenario es muy raro, no me detendré a platicar sobre este en particular. Pero ahora sabemos que estamos viendo esto en todos los países. En esta liga, en este link que ustedes pueden ver ahí, van a poder consultar este mapa interactivo y recordar que los países, o mencionar que los países pueden incluso tener las 3 condiciones. En este caso es México. Aquí pueden ver qué está pasando con el Caribe mexicano, el Pacífico mexicano y el área oceánica en el Pacífico mexicano. También contrastamos el mapa de riqueza de especies con la protección que se le está dando a esas especies a nivel planetario. Y bueno, los resultados no son muy prometedores. En la gráfica con puntos verdes se ve que no hay una relación entre la cantidad de áreas marinas protegidas y la cantidad de biodiversidad que los países tienen. Hay algunos países que están haciendo muy buen esfuerzo, como República de Palaos o Nueva Caledonia, que están protegiendo más del 75% de sus aguas, pero países que tienen una alta diversidad como Malasia está protegiendo muy poquito. Otra cosa que identificamos en el reporte es que, aunque es significativa, hay una pequeña relación entre el poder económico de esas naciones y lo que están invirtiendo en crear estas áreas que protegen la biodiversidad. Este es un ejemplo claro de lo que está pasando. Aquí pueden ver los hábitats, los diferentes hábitats que estudiamos y el porcentaje de esos hábitats a nivel mundial que está dentro de estas áreas marinas protegidas. Pero si vemos las áreas marinas protegidas que realmente están bien implementadas y que tienen planes de manejo, ese porcentaje se reduce. Y más dramático es el porcentaje de hábitats que está realmente totalmente protegido en áreas que están completamente cerradas a las actividades extractivas. En este reporte también van a poder ver lo que cada país está haciendo en pro de conservar estos hábitats, y como pueden ver en este ejemplo, no hay mucha cooperación. Países como Palau, la República de Palau, que tiene 61 kilómetros cuadrados de manglares, está protegiendo 80 o más % de esos manglares, pero Indonesia, que tiene 29,000 kilómetros cuadrados de manglares, protege menos del 6%. Todos estos retos que les acabo de presentar, necesariamente para poderlos resolver, se necesita más cooperación entre países, se necesita pensar mejor qué estamos haciendo con la biodiversidad, y es por eso que identificamos oportunidades donde los países, los gobiernos pueden actuar para tener mejor desempeño en la protección de la biodiversidad. Comenzando por la tecnología que podemos traer para entender mejor
lo que está pasando con esta biodiversidad. Ahora ya tenemos esa tecnología, tenemos incluso protocolos para compartir la información que esa tecnología genera, y creemos que si se refuerzan estas instituciones, iniciativas que están colectando toda esta información y se integran esas nuevas tecnologías, en muy poco tiempo los gobiernos pudieran estar utilizando información en tiempo real para tomar decisiones. Lo mismo pasa con los datos que se están utilizando. Si incrementamos las capacidades nuevas en tecnologías taxonómicas, por ejemplo, el ADN ambiental, y lo combinamos con estos protocolos de intercambio de información, los gobiernos en muy poco tiempo pudieran estar bien informados de lo que está pasando. También pensamos que las oportunidades sobre la conservación de la biodiversidad marina o la biodiversidad en general deben de conectarse fundamentalmente con la meta de desarrollo de educación. Ahora sabemos que si los gobiernos permiten a más ciudadanos participar en la toma de decisiones, estos protocolos que se han diseñado podrían traer un ejército de ciudadanos a ayudar a los gobiernos a cumplir sus metas para las metas que se han forjado o se están forjando para la siguiente década. Y lo mismo pasa con esos ciudadanos comprometidos, comunidades comprometidas que podrían desde abajo para arriba ayudar en la protección de la biodiversidad marina. Nosotros pensamos que se debe de hacer una campaña global financiada para involucrar a más comunidades, para generar más áreas protegidas en el mundo. Pero todo esto no tiene mucho costo. Se ha estimado que una red de colaboración, una red de áreas protegidas que cubre el 30% de los océanos, como la ciencia lo ha dicho, costaría mejor del dinero que se invierte para abatir los problemas que estamos enfrentando de cambio climático. Y todo esto no podría suceder sin una reforma importante a cómo explotamos los océanos. Creemos que una gran reforma en el manejo pesquero que tenga como base la biodiversidad marina al mismo nivel o por encima de las regulaciones de los recursos objetivo es fundamental para que esto suceda. Tenemos que eliminar la pesca no reportada, no regulada e ilegal. Y debe de haber más transparencia en cómo se manejan nuestros océanos. Los dejo con una última frase. Al ritmo en el que estamos perdiendo la biodiversidad, se necesitan acciones de cooperación coordinadas y urgentes entre naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Me voy a permitir, antes de presentar a los panelistas en esta siguiente sección, de responder algunas preguntas que han resaltado los participantes. Uno es reiterarles a todos ustedes que les mandaremos un correo electrónico con, llamémosle, el paquete fiesta de publicaciones, reportes, ligas de interés a todos los correos con los cuales se registraron para esta videoconferencia. Recordarles también que la información, tanto de este Blue Paper que estamos lanzando el día de hoy, como otros que se han lanzado en el pasado, están en la página del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. Sigan las redes sociales del panel para mayor información. Antes de darle la palabra y presentar a los panelistas, también reiterarles a los participantes de un mensaje que dio Adriana de WRI, en términos de que el panel estará lanzando en los próximos meses un gran documento transformacional en donde se recopilarán todas las recomendaciones que han surgido de los Blue Papers de política pública a nivel global. Es decir, los 14 líderes de estos países estarán haciendo un reporte con recomendaciones ambiciosas, transformadoras, a finales de este año, principios del próximo,
COVID mediante, como se dice por ahí. Sin embargo, es importante resaltar que el panel ya ha ido trabajando de manera simultánea en internalizar varias recomendaciones en materia de política pública para poder instrumentar recomendaciones y no esperarse hasta el lanzamiento del mismo. A continuación, y como lo he mencionado anteriormente, un panel de expertos discutirá sobre la complejidad de los sistemas oceánicos, la conectividad entre sectores, actores y paisajes marinos, y el papel de las medidas basadas en área efectivas para las personas y la naturaleza, resaltando que hay más medidas más allá de las áreas marinas protegidas clásicas que conocemos. En la difusión de este webinar en redes sociales, un participante resaltó que hemos reunido a Él ponía, hemos reunido a puro rockstar y que solamente faltaría incluir a Bob Esponja y por qué no Aquaman. Coincido completamente con el comentario de este participante y agradezco enormemente la participación de los panelistas, quienes tienen, yo sé, agendas muy complicadas. Los integrantes del panel de discusión son Octavio Aburto, quien ya he presentado anteriormente, a Laura Rodríguez, quien estudió biología marina en la Universidad de New Hampshire y es doctora en ecología marina por la Universidad de California, Davis, donde enfocó sus trabajos de investigación en especies invasoras del noroeste de México. Adicionalmente, ha realizado estudios en manejo adaptativo, conservación de recursos y uso de herramientas para la conservación. Laura dirige el programa de océanos de EDF en América Latina y el Caribe, incluyendo sus programas en México, Cuba, Belice, Perú y Chile. Se unió a EDF en 2008 y se dedica a promover prácticas y políticas de manejo de los recursos naturales enfocadas a la sustentabilidad que puedan generar, obviamente, beneficios sociales, ambientales y económicos en la región. Por otro lado, Cuauhtémoc León, doctor en Medio Ambiente por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo LEED, México. Desde hace más de 10 años ha conducido investigaciones y trabajos de gestión en los temas de cambio climático y adaptación, generando políticas nacionales, estatales y municipales en la materia. Ha coordinado y diseñado y facilitado numerosos programas en materia ambiental, manejo de recursos naturales, negociación y solución alternativa de conflictos. Es miembro del Padrón de Evaluadores de Coneval y es parte de una extensa red de especialistas internacionales con los que trabaja de manera interdisciplinaria en manejo alternativo de conflictos, evaluación de recursos naturales, creación de indicadores y modelación de sistemas socioambientales y desempeño ambiental de instituciones. Finalmente, Jorge Torre es el director general de Comunidad y Biodiversidad AC. Lleva 30 años trabajando en proyectos de conservación marina. Actualmente su interés es lograr la equidad de género en la toma de decisiones de conservación y manejo, así como identificar la mejor manera de transmitir los conocimientos de conservación y manejo generados en las últimas 2 décadas a la nueva generación de pescadores, para lograr así la adaptación a los cambios globales que están impactando a las comunidades costeras diariamente. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nos disculpamos que Bob Esponja y Aquaman no están aquí. Y me voy a permitir pasar ya a una serie de preguntas estructuradas que personalmente creo que ameritan poner la discusión después de escuchar lo que mencionaba Octavio. Voy a empezar contigo, Cuauhtémoc, por tu experiencia en términos de resolución de conflictos y gobernanza. Mi pregunta es, ¿por qué es importante tener una visión con relación a la gobernanza oceánica? Es decir, ¿cómo metemos a la gobernanza en esta complejidad de los océanos y las interfaces marino-terrestres? Cuauhtémoc, el piso es tuyo. Hola, muy buenos días a todos. Sí, la pregunta tiene mucho sentido porque necesitamos una nueva visión de la gobernanza que implica una nueva ingeniería institucional. Una ingeniería institucional creativa y comprometida, por lo que atinadamente Octavio nos acaba de resumir. El panel de alto nivel sería una estructura, una institución de alto nivel que puede convocar a crear mecanismos y procesos y conducir acuerdos. Es decir, pensaríamos la gobernanza como reglas y esquemas de decisiones que permitan coincidir y convocar. Y tendría que ser nueva por la condición que estamos teniendo de ritmos de deterioro.
En ese sentido, una de las gráficas que mostró Octavio, y si la puedes poner, la de todas las instituciones, estaría todo dar, Octavio, no es determinante, pero en uno de los renglones estaba el derecho de mar, y en el derecho de mar, en esa gráfica, aparecían 9 de sus criterios cubiertos de los 11. Es decir, tenemos avanzados experiencia, conocimiento y estructuras institucionales que las podríamos reactivar y que podríamos tener elementos para atender de manera urgente estas condiciones que nos apremian. Pensemos que la biodiversidad no significa solo salud de ecosistemas. La biodiversidad al cual tenemos que trascender como lenguaje para que las ciencias sociales se lo apropien, porque mucho de lo que tenemos en la gobernanza es que tendríamos un pool de lenguaje que acepta bien solo un área, digamos, de las ciencias naturales, pero no tanto de las ciencias sociales. Y en ese sentido, la biodiversidad es también economía, puesto que es paisaje turístico, es alimentos, es energía renovable. La naturaleza es, por lo tanto, un espacio político, porque al tener límites y recursos compartidos, necesitamos convocar fuerzas para tener acuerdos. Dicho esto, pensar la gobernanza a distintos niveles nos llamaría a que los océanos y las costas requerirían un reconocimiento explícito de la política, de la gran interdependencia que tenemos entre países costeros, es decir, entre uno y otro país costero, y entre tierra adentro y mar adentro. Esta interdependencia nos llevaría a confirmar que los fenómenos como la migración, como la distribución de las especies, como los propios ecosistemas, no reconocen estas fronteras y nos obliga a la cooperación. Y entendida esta cooperación como una plataforma de diálogo donde necesitaríamos crear nuevas leyes, yo podría decir que esta institucionalización, por ejemplo, en un documento que ya les compartiremos, que publicado el año pasado, reconocen para toda Latinoamérica, y pensando que nos estamos escuchando todos los hermanos latinoamericanos aquí, que muy poco desarrollo tenemos en leyes costeras. México, por ejemplo, no tiene una ley de costas. Y sin embargo, tenemos que enfrentar, por ejemplo, en el diálogo con Estados Unidos, en las fronteras de México con Estados Unidos, tanto en California como en Texas, es decir, la parte mexicana allá, con una estructura institucional que está desarrollada desde 1972. Es decir, la gobernanza requiere atender esas asimetrías culturales, institucionales, y permitirnos un espacio de discusión de estas interdependencias donde podamos eliminar o amortiguar las asimetrías para atender los conflictos comunes, los desastres comunes, las pesquerías comunes y los recursos naturales que tenemos y compartimos. Y ahí lo dejaría, Andrew. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc. Me voy a permitir regresar contigo rápido, Octavio. Cuauhtémoc mencionó algo muy interesante en términos de que la biodiversidad, las especies no conocen fronteras. Y más aún en estos tiempos de cambio global, como mencionamos en la presentación de Jorge Torres, su preocupación, migraciones de poblaciones, cambios radicales en lo que considerábamos como patrones establecidos, ¿no? La pregunta que quiero hacerte y poner sobre la mesa es, ¿cómo pueden los modelos de gobernanza que hemos discutido y has presentado ser desarrollados para adecuarse a la naturaleza dinámica e, insisto, impredecible del sistema oceánico? ¿Qué se requiere para permitir esto, Octavio, por favor, en un par de minutos? Pues, bueno, uno entender que la biodiversidad tiene una función, es decir, no es solamente tener más especies, sino el tipo de especies y todo en su conjunto genera una función que, como dije en la presentación, tiene implicaciones
muy catastróficas, perder especies. Eso también, o quiero recordar una lámina que también presenté, que esa pérdida de diversidad, de biodiversidad, se está dando a escala más local. Si bien estamos enfrentando cada vez más incertidumbre en los modelos que tenemos para los océanos y todos los aspectos físicos que teníamos antes o sabíamos anteriormente, lo que tenemos que hacer es seguir enfocándonos en lo que está pasando en la parte local. Yo creo que los sistemas de gobernanza a nivel local son los que tenemos que priorizar. Y también una cosa que me gustaría mencionar es que los sistemas de gobernanza tratan de replicar algo que pensamos que, como humanos, que así deberían de funcionar esos sistemas. O sea, por ejemplo, decimos, la naturaleza funciona de esta manera y por eso lo tratamos de replicar. Muchas teorías, comenzando con Darwin, explicaron la naturaleza con base en la competencia y en básicamente la adaptación de los individuos de las especies a sobrevivir en un mundo muy difícil. Ahora sabemos que si bien explicaba una parte de la naturaleza, no explica todo eso, y de hecho contemporáneos a Darwin desde entonces decían que para llegar a los mejores sistemas, a los sistemas más eficientes en naturaleza, la cooperación entre especies es más importante que la competencia. Entonces yo creo que los sistemas de gobernanza actuales deben de cimbrarse en la cooperación entre instituciones, entre gobiernos y ciudadanos, entre sectores, y enfocarse en cuestiones locales, y una vez hecho esto, entonces replicarlos masivamente para cubrir todo el planeta. Muchísimas gracias, Octavio. Sumaría a tu reflexión y respuesta elemento que una vez compartimos tú y yo en términos de que muchas veces el decreto de diferentes medidas de conservación o protección basada en áreas está sujeta a especies y hay que fortalecer el elemento de procesos y funciones, ya que muchas de las especies están cambiando su distribución. Y eso pues limita obviamente la efectividad de manejo de dichos sitios, reconociendo que están moviéndose. Ahora me encantaría pasar con mi estimadísima Laura Rodríguez, que tiene experiencia no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, importantes de DF. Y volvería al tema de esta interfase que muchos participantes han puesto en sus preguntas, en términos de cuáles crees que sean los mayores retos, oportunidades y prioridades para el trabajo entre fronteras administrativas y sectores, cuando reconocemos, que ya dijo tanto Octavio como Cuauhtémoc, que no hay fronteras administrativas y tampoco debería haber fronteras entre sectores. Laura, por favor, qué gusto tenerte aquí y el piso es todo tuyo. Muchas gracias, Andrew, y buenos días a todos los que están escuchando y viendo. Saludos desde la Ciudad de México, donde aquí también un poco la naturaleza ha retomado esta ciudad. Hay muchos pájaros que han regresado y más biodiversidad. También gracias al Alto Panel, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y a WRI. Y bueno, felicidades a todos los autores de este paper y de los otros Blue Papers que van a llevarnos a un buen fin en este proceso del Alto Panel. Quiero empezar respondiendo tu pregunta, Andrew, hablando sobre prioridades, que en realidad es, yo creo que una prioridad. Y para mí la prioridad más importante es preparar el manejo de nuestra biodiversidad para las crisis. El COVID nos ha mostrado el poder devastador que puede tener una crisis global, pero no es la única crisis que puede enfrentar el mundo. Sabemos y conocemos, y ya otros lo han mencionado en este webinar, el cambio climático ya nos presenta otra crisis que ya están sufriendo especies y humanos, ¿no? Entonces, tanto el planeta como las personas que lo habitan.
Con el cambio climático sabemos qué cosas pueden ocurrir en general, ¿no? Sabemos que conforme el aire se calienta el agua, que está cambiando conforme los gases cambian en el medio ambiente, está cambiando la acidez del agua del mar, están cambiando la frecuencia y la intensidad de las tormentas, están cambiando corrientes, está cambiando incluso en algunos lugares el oxígeno que necesita una gran parte de la biodiversidad para respirar dentro del agua del mar. Entonces, sí sabemos en general qué puede pasar, pero lo que no sabemos es dónde va a pasar, cuándo va a pasar y con qué intensidad. Y bueno, aunado a esto, tenemos el gran reto que nuestros sistemas de manejo y gobernanza son rígidos, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en donde la mayoría de las leyes son por nación, tal vez, pues obviamente hay fronteras rígidas entre países, pero obviamente un pez, un delfín, una ballena, una esponja, hasta Bob Esponja, no ve los límites geopolíticos que los humanos establecemos. Incluso Bob Esponja apostaría que conforme se cambia el agua del mar, él iría buscando su agua preferida e iría migrando hacia su nuevo lugar. Entonces, bueno, coincido y me voy a robar las palabras de Adriana. Tenemos que generar una nueva relación con el océano, basados en lo que sí podemos hacer, que es cómo manejamos nuestra relación con el océano y con esta biodiversidad que, como Octavio dice, tiene una función. Me gustaría traer a la mesa 5 recomendaciones. La primera y la más importante, y subrayo lo que ya dijeron mis colegas aquí en esta llamada, es la cooperación. La cooperación tiene que pasar a diferentes escalas. Hay un rol muy importante para el liderazgo internacional, como este panel lo está haciendo, pero también hay un rol muy importante para el liderazgo de cada país, que cada país tome un rol, que haga compromisos propios y que los busque cumplir. Pero también esta cooperación que se puede dar entre países, aunque no sea a una escala tanto del panel, entre vecinos, digamos, y entre vecinos también comunidades. A veces simplemente entre una comunidad y otra no hay todavía un mecanismo local de gobernanza, de diálogo y de acordar reglas, y todos esos mecanismos son los que se tienen que generar. La segunda recomendación es que necesitamos políticas públicas adaptativas. Por una buena razón, las leyes se hacen un poco rígidas, pero tenemos que encontrar la manera de adaptar nuestras leyes para que permitan una adaptación rápida a estas crisis, ¿no? Y creo que el COVID ha retado esto, cómo nuestro sistema de salud se ha tenido que adaptar, nuestros sistemas de transporte, nuestros sistemas de sanidad, y creo que tenemos un gran aprendizaje de COVID que podemos trasladar a este ambiente marino para pensar hacia el mañana, ¿no? No pensar solo diseñar sistemas de manejo para hoy, sino pensar hacia mañana. Bueno, y eso era mi tercera recomendación. Tenemos que ya pensar hacia el mañana y diseñar para el mañana. Tenemos una ciencia que incrementa con la tecnología, los datos, la cooperación científica que se recomienda y se propone en este paper. Todo eso va a dar toda la base científica que necesitamos para tomar las decisiones pensando en el mañana. La cuarta recomendación es que definitivamente el mejor manejo se logra cuando se hace con la participación de los usuarios que están usando esa biodiversidad día a día. Entonces, no doy mucho detalle porque Octavio lo hizo muy bien hablando de esta participación local que se tiene que hacer para generar estos modelos efectivos de gobernanza local que se pueden replicar. Pero la quinta recomendación que yo sí quiero traer a la mesa es que también tenemos que empezar a ver el mundo con un enfoque de equidad. Estamos viendo que estas crisis a veces empeoran estas divisiones sociales económicas, y no podemos en esta nueva relación y en este nuevo modelo de instituciones y de gobernanza dejar atrás a las personas y a las especies que más necesitan un buen manejo y una
un manejo sustentable y estable para ambos. Entonces, lo dejo ahí y te regreso el micrófono, Andrew. Muchísimas gracias, Laura. Y antes de pasar con una pregunta que honestamente me está picando un poco las manos con Jorge Torre, sí resaltar a los participantes que el panel lo que busca es la articulación con múltiples iniciativas simultáneas. Es decir, el panel nace como una iniciativa para acelerar la implementación, como ya mencioné, de la Agenda 2030 de los ODS, pero también vincularse con la Convención de Cambio Climático, con el CBD, con otras agendas que están ocurriendo de manera simultánea, ¿no? El panel busca en todas medidas evitar duplicidades, lo que busca es justamente acelerar estos procesos. Han habido algunas preguntas de los participantes en términos de cómo se suma a procesos existentes en los países, etcétera, y sí hacer mención que el panel, a través de los dos órganos que mencionaba Adrián en su presentación, tanto de expertos como de asesoramiento político, técnico, etcétera, ya está buscando las formas para internalizar estas experiencias en los diferentes países, ahorita, digamos, parte del jale del panel, ¿no? En el caso mexicano, Cancillería, liderado por la Sherpa, la representante, que es la subsecretaria Marta Delgado, conduce una comisión intersecretarial justamente para informar los avances del panel e irlos integrando en las diferentes iniciativas en el país. Es decir, ya es un proceso vivo, no es solamente una iniciativa que publica artículos y se quedan ahí, Octavio lo dijo muy bien, se internalizan y se busca la manera de nutrir la política pública según cada caso y cada contexto. Pasaría contigo, Jorge, para una pregunta, yéndonos realmente al territorio, y me voy a permitir hacer dos, Jorge, voy a tomar provecho de tu tiempo. Uno es, con base en tus propias experiencias en el territorio, en el Golfo de California, en otras partes del país, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo se ha adaptado un modelo de protección, de conservación de la biodiversidad a nivel local? Primera pregunta. Y la segunda pregunta que han hecho algunos participantes, y después le picaremos un poco la cresta a Cuauhtémoc también, es la pregunta que me encantó de un participante es, ¿quién debería llevar esta gobernanza? ¿Quién es el responsable de la gobernanza? ¿Quién conduce este proceso? ¿No? Entonces, primero contigo, Jorge, y pasaría después con Cuauhtémoc para aventarle esta bolita a ver qué dice, ¿no? Jorge, el piso es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches para toda la gente que está participando en el panel. Gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación. Miren, yo he estado atento a lo que están diciendo en el panel y lo oigo muy etéreo, lo oigo ahí arriba, la gobernanza, los países, lo oigo ahí lejos. Sin embargo, hay 30 millones de personas, no recuerdo bien el número, que están viviendo en la costa. Lo que ocurre en los paneles, en las oficinas de gobierno, en los acuerdos, cuando llega a la gente, llega 5 o 10 años después. Entonces, la gente, el pescador, el que está dando un servicio en la playa, tiene que hacer cosas diariamente. Entonces, contestando un poquito la segunda pregunta que hace Andrew, y ahorita doy un ejemplo, es... Yo creo que ya llegamos, los científicos o no científicos, a darnos cuenta que si no involucramos desde el día 1 al usuario en el diseño, en la implementación, en la evaluación de todas las herramientas que existen de manejo pesquero, de conservación, desde áreas marinas protegidas, desde cuotas de tamaño mínimos, hay toda una historia de herramientas. No hay una herramienta, no hay un ejemplo. Es una combinación y cada lugar va a necesitar escoger sus herramientas. Una de estas herramientas es aquí en México, sé que hay gente de todas las partes del mundo, que se le llama zona de refugio pesquero. Esto es un área que se cierra a la pesca, como un área natural protegida, se cierra la extracción para proteger
algún ciclo de vida o algún momento, un ciclo de vida de las especies comerciales pesqueras, también sus hábitats crísticos, de donde dependen, zonas de agregaciones, esteros, etcétera, y la biodiversidad alrededor de estas especies. Parece que es un enfoque monoespecífico, pero realmente es un enfoque ecosistémico. ¿Qué tiene de nuevo esto? A lo menos en los ejemplos, o la mayor parte de los ejemplos que hay en México, que hay más o menos 44 zonas de refugio pesquero, que abarcan unos 200 kilómetros cuadrados en total. Hay grandes, hay medianas, hay chiquitas. Es que el usuario, el pescador, es el que está desde el día 1 participando en su diseño. Son los que las proponen. No viene de arriba a abajo, no viene desde porque alguien dijo, sino ellos. Y cuando me refiero a participar, es no hacerles una encuesta, decir, ¿qué opinas? Es sentarse con ellos a hacer los mapas, sentarse con las personas a hacer los diseños, a tener discusiones, a tener capacitaciones y involucrarnos en todo el proceso. Son bastante exitosas, empezaron en el 2012 más o menos, y llevan tiempo. Yo sé que como está la situación, no tenemos mucho tiempo, pero es mejor tomarse un poquito más de tiempo, ser consistentes, sistemáticos, y la palabra que se ha repetido en este panel, tener cooperación, colaboración, es muy importante. Dos elementos dentro de estos procesos, de este ejemplo, y de otros muchos, es siempre se sientan a la mesa en el diseño al pescador, al dueño del hotel, a los hombres, porque son los que están afuera. Pero a lo largo de por ejemplo, la cadena de pesquerías, el 50% de los participantes son mujeres. No están en la mesa, no están tomando decisiones. Y cuando tienes mesas para promover la conservación de la biodiversidad, para el manejo sostenible, equilibradas, balanceadas en género y en otros, las decisiones son diferentes. Algo que yo creo que ha ocurrido en nuestros 20 o 30 años es que estamos aplicando la misma fórmula una y otra vez, con éxitos, pero otros sin éxitos. Preguntemos, invitemos a más gente a la toma de decisiones, no que seamos los mismos, me incluyo, ¿no? Dejaría hasta ahí la respuesta. Y sobre lo de gobernanza, bueno, ya no puede ser gobiernos científicos encerrados, pensando y usando la ciencia, porque dice la ciencia esto, sin preguntarle a la gente que depende de eso. Y lo dejaría, la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable, debe de disminuir las desigualdades, no aumentarlas. Porque si una herramienta para conservar la biodiversidad aumenta las desigualdades, no creo que sea lo correcto. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y personalmente coincido mucho con tus comentarios en términos de la corresponsabilidad desde lo local. Y sí enfatizar, y hemos tenido esas pláticas con este grupo de panelistas en las reuniones preparatorias al día de hoy, que no hay una fórmula única para resolverlo todo. Es decir, no hay una medida basada en área, llámala área marina de los océanos y costas en el mundo y obviamente en México. Hay que echar mano de un portafolio mucho más amplio para poder justamente atender esta complejidad y no solamente apostarle a un instrumento. Cuauhtémoc, me voy a permitir tocar también tu puerta después de lo que mencionó Jorge y nada más hacerte estas dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuál es tu opinión en términos de quién debe de llevar esta gobernanza? ¿Cuál es tu opinión? ¿Coincides o no coincides con Jorge? También se vale en este panel, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo pueden los modelos de gobernanza que hemos platicado y un poco descrito explicar la complejidad de los sistemas oceánicos y conectarse entre sectores, escalas y múltiples actores?
los participantes insisten en esta conversación de política pública, sectores, ¿no? Territorio. ¿Cuál es tu opinión de estas dos cosas? ¿Quién debe llevar gobernanza? Y después, ¿cómo los modelos deben de hablarse entre ellos? La verdad es que es tan heterogéneo toda Latinoamérica o todo el mundo, si quieres, que requeriríamos, digamos, un modelo ajustable. Efectivamente, no da la receta igual para todos. Y haría yo un ejemplo. Imaginemos que queremos manejar el Golfo de México, donde hay 3 países, Cuba, Estados Unidos y México. Difícilmente ahí pueden ir así como una comunidad de pescadores pequeñita a participar en un problema de ese tamaño. Necesitas una estructura donde esas opiniones de las realidades locales puedan insertarse y puedan, digamos, dialogar. Si tú tienes un país como Estados Unidos que tiene una estructura desde el 72, donde los estados tienen derechos a manejar su costa, y donde en un México, por ejemplo, Tamaulipas o Yucatán, la playa es de nadie, pues no tienes forma de interactuar con la alianza de gobernadores que tienes en Estados Unidos y con un Cuba que tiene, incluso siendo isla, una ley de costas, y un México donde nadie se sabe exactamente a quién tendrías que mandar o a cuántos funcionarios tendrías que mandar. A esa escala, en ese diálogo, para los problemas del Golfo de México, necesitarías una estructura de responder. Por ejemplo, Belice tiene una ley de costas. En esa otra esquina de México, si quisieras Quintana Roo como estado, lidiando o teniendo que hacer acuerdos con un país que es pequeño, pero que tiene una ley de costas definidas, pues no tendrías forma de crear diálogo para atender el arrecife mesoamericano, por ejemplo. Entonces, a esa escala requieres unas estructuras y unos papeles definidos. A lo mejor la ley de costas podría resolverlo. No estoy diciendo que necesariamente lo pueda resolver, pero lo podría resolver. Problemas donde los municipios y los estados no pueden entrarle a manejar recursos. Tienen todos los problemas sociales, pero no tienen los instrumentos para hacerlo. O sea, en ese sentido, casi estoy de acuerdo con Jorge, pero no del todo, porque, por ejemplo, si no hubiera una ley que dijera el concepto de área protegida, pues no tendrías una institución encargada de las áreas protegidas. Si no tuvieras en la ley una definición de refugio pesquero y lo quisieras modificar por alguna razón, tendrías con quién lidiar, financiamiento, regulaciones o incluso las posibilidades de dejar afuera, no sé, fuerzas pesqueras que quieres dejar afuera. Eso es en cuanto a la gobernanza, pensando en elementos así más tangibles de responsabilidad. El hecho que nosotros tengamos una cultura poco, digámoslo así, poco estudiada. Carlos Bosch, un historiador de origen español, hizo una pieza maravillosa para analizar en qué momento México y Latinoamérica mucho perdió su relación con las costas, y aunque tenemos una cultura costera, sobre todo en los litorales, pues en casi toda Latinoamérica me atrevería yo a afirmar que preferimos el cerdo y la res antes que el pescado, digamos, ¿no? Mis amigos cubanos podrían estar de acuerdo incluso conmigo. Y entonces, cuando uno está pensando, como dijo Laura, en una reformulación de cómo vemos el mar, resulta que no tenemos mucho en México, como ejemplo, de elementos costeros y marinos, como consecuencia de este aparente divorcio cultural que tenemos con los mares, al no tener una flota, al no tener grandes puertos, al no tener grandes astilleros. Y eso tiene implicaciones muy fuertes. Uno de los ejemplos sería, por ejemplo, España tiene desde 1900 en una ley protegiendo la salud y la seguridad de todos los pescadores de su país. Desde 1900 en una ley. Todos los pescadores de España tienen derecho a seguridad social por ley. Aquí en México no. Y entonces tú dices, ¿dónde hacemos los diálogos y cómo? Pues necesitamos estructuras donde eso pueda suceder y donde el liderazgo lo tengamos. Aquí yo no he visto liderazgos fuertes
tenemos como 3 tipos de leyes allí durmiendo, ley de costeras durmiendo sus sueños, y es el momento donde todas las fuerzas podamos decir, hagámosla para poder tener estas plataformas de diálogo. Y ahí lo dejaré. Andrew. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Me agarraste literalmente tomando el único trago de café que he podido tomar el día de hoy. Pero bueno, así son las cosas y es el tema de estar en vivo de todo color. Octavio, voy a regresar contigo rápido una pregunta. Y voy a tratar de hacer este arte de jalar algunas preguntas de los participantes para hacerte una pregunta. Y es, uno es, siempre los investigadores, los científicos, los académicos, los técnicos, una vez que terminan un documento dicen, ahí está muy bien, todo estoy contento, pero me faltó analizar algo más. Me faltó meterle un aspecto que quizá no pensamos y siempre una reflexión a posteriori, ¿no? Entonces, ¿cuál sería eso? Hay gente que está preguntando cuál es el impacto, por ejemplo, de la contaminación o la minería submarina en estos mapas, etcétera. Un poco esa lógica. Y después, ¿cuáles crees que son los mayores vacíos y necesidades? Yo llamaré también oportunidades, en términos, y un panelista lo puso en el chat también, en términos de integrar la biodiversidad y las consideraciones ecosistémicas, etcétera, en decisiones efectivas y gobernanza oceánica, al menos en México y Latinoamérica. Octavio. Sí, pues miren, es que es un cuento de nunca acabar. Siempre es un proceso, ¿no? Generamos ciencia, se responden algunas preguntas, pero siempre vamos a enfrentar nuevas situaciones. Es un proceso, obviamente, como se menciona en el reporte, se compiló muchísimo, estuvimos trabajando por un año, pero aquí también veía en las preguntas, ¿qué pasa con los hábitats profundos? Pues por ahí se dice que conocemos más de la Luna que de la profundidad de los océanos. Y está ahí la tecnología, pero no hay financiamiento, no hay inversión, se están financiando gobiernos, financian otro tipo de cosas que no necesariamente generan más conocimiento. Entonces, es un proceso, siempre hay que estar renovando y esperando que esta información ayude a los gobiernos a tomar mejores decisiones. Antes de contestar la segunda pregunta, decir que la gobernanza, coincido con todos los panelistas, el mejor sistema de gobernanza es el que es más diverso, más equitativo, más eficiente. Y eso imitaría lo que vemos en la naturaleza. Ahora, al final de cuentas, la gobernanza, nos ponemos un objetivo común entre todos, pues para ver cómo entre todos llegamos a ese objetivo, ¿no? Y el gran vacío que yo veo aquí en esto es que nos hemos puesto objetivos muy diferentes a la protección de la biodiversidad, a la protección de este planeta. No es lo mismo decir, a ver, el objetivo es generar riqueza y nada más riqueza económica para la gente que trabaja en el mar, que decir, vamos a proteger la biodiversidad para darle bienestar a la gente que vive en el mar o en todo el planeta. Entonces, comenzando desde los objetivos, es la transformación que tenemos que hacer. La gran vacío que yo veo es dónde está una visión, una narrativa diferente a que la riqueza de los océanos es solamente extraerle recursos o la vida que tiene. En el reporte, cuando lo consulten todos, una parte importante, y fue una parte donde los revisores de este trabajo tuvimos bastante diferencias, es en que, por ejemplo, la administración o la evaluación de las pesquerías, desde hace muchos años, más de 70 años, siempre se ha llevado a cabo utilizando un indicador que se llama el máximo rendimiento sostenible. Y ese indicador, como dice su nombre, privilegia el rendimiento de las pesquerías, más que los efectos que causa a la biodiversidad marina. Y no falta decir que las ganancias del rendimiento, por lo general, son
para privados y los costos de la pérdida de biodiversidad son para toda la sociedad. Entonces, esa narrativa, ese vacío está ahí, pero la gran oportunidad, como lo decía Jorge, es que hay muchas comunidades que quieren hacer diferente el asunto, quieren ayudar a que la biodiversidad se proteja, a que con estos instrumentos, llámenle como quieran, parques nacionales, reservas marinas, refugios pesqueros, territorios de pueblos originarios. El chiste es, tenemos que cambiar la manera, el punto de partida. Si seguimos pensando que lo que interesa es un rendimiento y un rendimiento económico, no vamos a llegar a ningún lado, pero si partimos de la protección de la biodiversidad, nos va a llevar no solamente a nuestra generación, sino a las que siguen, a seguir recibiendo los beneficios de proteger esa biodiversidad. Muchas gracias, Octavio. Me voy a permitir ya pasar a una de las últimas secciones de este panel. Y hay una pregunta que no podemos obviar, y es una pregunta que le voy a hacer, que es la misma pregunta para los 4 panelistas, y le voy a echar un combo a Jorge y a Laura de una pregunta adicional que quiero que me respondan porque muero de curiosidad y seguramente los panelistas, los participantes también. Entonces, la primera pregunta final, estándar para todos ustedes es, ¿qué oportunidades encontramos y deben impulsarse desde los océanos en un escenario post-COVID? No podemos obviar esta pregunta y la pongo sobre la mesa para que la responda de manera ejecutiva los 3. Voy a empezar con Laura, en donde además de esta pregunta, Laura, me encantaría que nos pudieras dar un ejemplo concreto de colaboración regional innovadora a través de disciplinas, agencias y escalas que está logrando un mejor uso de la información disponible y mejorando la gobernanza y los resultados de manejo. Muchas gracias a todos. Pues para ser muy concreta y también... Ahí te cortaste, Andrew, pero me lanzo. Pues gracias a todos. Creo que pues los invito a comunicarse con todos los panelistas. Sé que habrá muchas preguntas y seguramente, bueno, yo abierta a que me contacten con más preguntas. Yo sí quería resaltar el esfuerzo que hay a nivel regional en varios lugares en donde ya están viendo la necesidad de coordinarse regionalmente. Uno de esos ejemplos que traigo a la mesa rápidamente es un sistema nuevo que se está desarrollando para la corriente de Humboldt, que como muchos de ustedes saben, es esta corriente muy productiva en América del Sur, en donde Ecuador, Perú y Humboldt vieron la necesidad de empezar a entender cómo el océano está cambiando y cómo hay que coordinarse para prepararnos. El sistema ahorita se llama el SAPO, que es el Sistema de Alerta y Predicción Oceanográfica. Y yo creo que lo importante aquí y la innovación es esta parte de poder no solo coordinar y cooperar alrededor de los datos, pero poder generar este tipo de alertas que luego van a llevarnos hacia un buen manejo y hacia una nueva gobernanza. Hay muchos más ejemplos, creo que hay ejemplos muy positivos del arrecife mesoamericano. En el Caribe ya hay un mecanismo que coordinan sobre la pesca y tienen un protocolo de acción ante el cambio climático. Y bueno, reciente también se firmó un acuerdo entre las 3 Californias, que son 2 estados de México y un estado de Estados Unidos, todos Californias, en donde se va a ver la cooperación alrededor de la corriente de California. Entonces yo nada más un poco también, pues lo dejo ahí. Creo que para post-COVID y comentando rápidamente, creo que la parte de pesca es fundamental para la recuperación económica que todos vamos a tener que trabajar, ya que la pesca promueve y es el fundamento de empleo y de una fuente de proteína muy importante. Entonces, lo dejo ahí y se la paso a Jorge. Muchas gracias, Laura. Adicional a la pregunta post-COVID, muy breve nada más, y ahora sí, como tú eres muy concreto, ¿qué resultados concretos en el territorio con diferentes modelos de gobernanza que ha instrumentado COVID? Me refugio a refugios pesqueros, esas modalidades. ¿Qué resultados concretos han visto en la recuperación de los ecosistemas
y obviamente las especies. Y nuevamente, ¿qué oportunidades post-COVID desde los océanos tú ves? Gracias, muy, muy concreto. Hemos visto 3 efectos. Uno, la biodiversidad de las especies se recuperan. Tenemos un ejemplo que la langosta, la biomasa, aumentó 240% en el Caribe después de 5 años. 2, los pescadores y las pescadoras sienten orgullo, se sienten adueñados e incluso hay ejemplos que te dicen, ahora queremos más área. O te dicen, esa área no, mejor esta. Entonces, son 2 principales efectos. Y sobre el COVID, ¿cómo va a ser el futuro? Mi respuesta más de pensar en el futuro, para tener un futuro, tenemos que actuar ahorita. Ahorita las comunidades costeras necesitan cosas esenciales, como tapabocas, jabón, canales de comercialización. Si no resolvemos ahorita cosas tan básicas como jabón, gel, tapabocas, pues está muy difícil que hablemos de un futuro. Y en específico, abrir canales. En el sector de turismo, no es mi área, pero es muy sencillo preguntarle a las personas. Las gentes se están adaptando mucho más rápido que los tomadores de decisiones. Hay que preguntar nada más y ahí está la solución. Gracias por el panel. Muchas gracias, Jorge. Pasaría contigo, Cuauhtémoc, relámpago, un minuto, oportunidades post-COVID. Yo estoy de acuerdo con Jorge completamente. Las comunidades están más rápido y tienen muy claro sus necesidades. Voy a usar 2 ejemplos. En Oaxaca, muchas de las comunidades cerraron sus caminos para evitar entradas y salidas de posibles factores de infección. Esas comunidades, cualquiera que esté trabajando con ellos, tendría que llegar con un tipo de solución pensando en que ellos tienen que tener garantía de su autoabasto. Su milpa vuelve a tomar mucho sentido y vuelve a tomar mucho sentido sus condiciones de resistencia. En el caso, por ejemplo, de la península de Yucatán, las comunidades pesqueras que llevaban sus productos a los canales de comercialización de Cancún están colapsados. Efectivamente, se abre una oportunidad para crear nuevas ideas de comercialización, nuevas ideas donde incluso las grandes ciudades pueden jugar un papel fundamental. Las centrales de abasto de las grandes ciudades, Guadalajara, México, por ejemplo, podrían ser unos de los actores que hasta ahorita no han jugado en la interacción comercial con estas comunidades litorales. Ahí yo veo un factor de cambio y de interacción muy positivo. El otro elemento es la restauración productiva. Ahorita cualquier cosa que tenga que ver con ecosistemas, manglares, playas, selvas, lo que ustedes quieran y mencionen, pastos, arrecifes, la restauración productiva puede tener ahorita un factor de cambio importantísimo. Crear algunas pautas de financiamiento para eso y técnicas con el conocimiento que tenemos podría ser uno de los elementos donde ganemos por todos lados. Y finalmente, la idea de gobernanza en el centro, en el corazón, es cómo hacemos el diálogo y cómo institucionalizamos ese diálogo de tal manera que nadie se sienta excluido y donde la evolución de ese diálogo esté garantizada. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que crear en términos de instituciones para crear esos flujos donde las distintas preguntas puedan ser respondidas y donde podamos tener todos las posibilidades de largo plazo y del aprendizaje, de esfuerzos, por ejemplo, los de Asia, que después de casi 30 años tienen elementos para manejar una complejidad brutal como sería el mar de Asia Oriental. Y muchas gracias por haberme invitado y ver la lista de preguntas de los participantes y todos los países que están. Muchas gracias. Cuauhtémoc, muchas gracias a ti. Finalmente, Octavio, relámpago para pasar a la última sección de este webinar. Pues nada más que se repliquen los ejemplos como mencionaba Jorge, todas esas comunidades que están haciendo
esfuerzos para proteger lo que tienen ahí, para seguir luchando por esta naturaleza. Otros ejemplos, como tú mencionaste en mi presentación, Cabo Pulmo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se ha sumado a esta visión de seguir protegiendo esta biodiversidad. El gobierno de México ha mencionado que necesitamos una nueva forma de relacionarnos con los mares y la tierra, y pues espero que después de COVID todos entendamos que es necesario que eso suceda, y como dice Jorge, ya. Y nada más mencionar, Andrew, que este es uno de 16 Blue Papers que tienen otros temas, unos más relacionados a cuestiones pesqueras, otros más relacionados a cuestiones ambientales, y que pues espero que se puedan poner a disposición de todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por este webinar, y pasamos la barrera de 500 personas viendo esto. Qué bueno, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Los participantes, vamos a pasar a dos últimas secciones muy cortas, y sí quisiera agradecer de todo corazón a los panelistas por esta gran e importante discusión que tuvimos. Creo que fue nutrida, y espero que los participantes la hayan disfrutado. Por cuestiones de agenda y en particular por estar en el frente de batalla de esta contingencia en México, la subsecretaria Marta Delgado nos dará un mensaje en formato de video. Pero antes de ello, por favor, déjenme presentarla de manera ejecutiva para después tener un video de parte de la subsecretaria Marta Delgado, y regresaríamos brevemente para un mensaje final. Marta Delgado es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, en donde promueve una agenda de política exterior multilateral. Marta es una líder ambiental reconocida en el país, tiene un poco más de 28 años de experiencia en diversas áreas de servicio público nacional. También ha liderado organizaciones sin fines de lucro dedicadas al ambientalismo y los derechos humanos. Ha fungido otros roles como miembro independiente del Congreso de la Ciudad de México. Fue secretaria de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, y también ha fungido como directora del Secretario Internacional del Pacto Climático Global de Ciudades de la Fundación Pensar AC. Ha estado en la directiva y comités asesores de diferentes organizaciones internacionales y multilaterales. Es la presidenta de la primera asamblea de ONU Habitat, y más importante aún, según yo, es la Sherpa del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. En otras palabras, es la representante de México ante el panel. Y finalmente tiene una maestría en sostenibilidad por parte de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Sin más, por favor, corran video, y regresamos después a plenaria para un mensaje final y palabras de despedida. Muchas gracias. Hola, soy Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México. Quiero agradecerles a todos por participar en este importante evento, a pesar de la difícil situación que estamos enfrentando a nivel mundial. No existe la menor duda de que pasamos por tiempos inéditos que nos están obligando a repensar nuestro futuro. En este contexto debemos reflexionar cuál puede ser el papel de la naturaleza en la recuperación posterior a la pandemia. La estrategia de recuperación para el beneficio de todas y todos debe de comenzar por poner en el centro de la misión a las poblaciones más vulnerables. México tiene una gran responsabilidad para la protección de la herencia biológica y cultural para las futuras generaciones y para la seguridad de todo el planeta. Nuestro país cuenta con una gran biodiversidad, siendo además un país con una enorme vocación oceánica. Y esto representa un privilegio, así como un gran potencial para el desarrollo sostenible del país en los próximos años. En este sentido es fundamental ver a los océanos como una solución ante la crisis por la que atravesamos. El océano puede ser un recurso indispensable para garantizar la seguridad alimentaria y proveer de empleo a la industria de nuestra nación. La biodiversidad marina provee bienes y servicios únicos para la sociedad, incluyendo la moderación del clima, el procesamiento de los desechos y la provisión de alimentos, medicinas, empleo para un gran número de personas. Los bienes y servicios que ofrece el océano ascienden a más de 2.5 trillones de dólares al año,
Los mares podrían proveernos alrededor de 6 veces más alimento que en la actualidad, y esto representaría más de 2/3 de la proteína animal necesaria para alimentar a la población mundial futura. Sin embargo, la biodiversidad oceánica y su capacidad natural de proveer servicios ecosistémicos se está viendo afectada como resultado de diversas presiones humanas y de otros factores económicos. Más de la mitad de los océanos altamente impactados por las actividades humanas, incluyendo más de la mitad de los sitios que contienen la mayor riqueza de las especies marinas. Este actual uso insostenible de la biodiversidad y de los recursos oceánicos tendrá graves implicaciones para la salud, la sociedad y la economía en el presente y en el futuro, y por eso es necesario aplicar un manejo integral del océano con un enfoque colaborativo basado en ecosistemas que permitan proteger la biodiversidad, los hábitats críticos y también prevenir su degradación y promover la prosperidad de las comunidades costeras más vulnerables del país. México participa en el panel de alto nivel por una economía oceánica sostenible y está comprometido con la inversión en soluciones basadas en la naturaleza para proteger a los océanos. México también cuenta con las capacidades necesarias para implementar un manejo integral de los mares y las costas y para diseñar una estrategia que permita un manejo equitativo de ambos para alcanzar, por un lado, los objetivos de regeneración ambiental y también hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos, permitiendo la reactivación económica del país. Por eso es muy importante repensar nuestras políticas de protección a la biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos naturales como un factor importante para comprender las causas y los efectos de la degradación de los ecosistemas. Para conservar y regenerar la biodiversidad, la agenda pública y privada en los próximos años tiene que reformarse y tiene que también comprender las importantes acciones que necesitan tomarse desde el nivel federal, estatal, municipal y desde todos los ámbitos de la participación de las comunidades para promover la prosperidad de México. Para promover esta tránsito hacia una economía oceánica sostenible es importante la participación de todas y de todos, y es importante también vincularnos con todas las experiencias que se están teniendo a nivel global y que nos permiten a través de este panel poder conocer los éxitos, poder conocer los desafíos y poder conocer también otras metodologías de acción que pueden combinar tanto la protección y la conservación de los océanos como su aprovechamiento sostenible. Muchas gracias. Finalmente, en nombre de todos los panelistas y organizadores del evento, quiero darle las gracias a todos por haber participado. Como se ha mencionado, el océano juega un papel fundamental en la recuperación posterior a la pandemia y juntos debemos de encontrar estas soluciones. A pesar de que la biodiversidad y los ecosistemas marinos están siendo altamente afectados por las actividades humanas, existen aún señales de esperanza. Yo los llamo faros de esperanza. Una de las principales medidas serán, sin lugar a dudas, las zonas de refugio pesquero, áreas marinas total o altamente protegidas, siempre y cuando se cuente con un enfoque de manejo basado en ecosistemas y tomando plenamente en cuenta a las poblaciones locales. Existen otras oportunidades prioritarias, como ya mencionó Octavio, como la tecnología de mapeo y los programas de educación y ciencia ciudadana. Este tipo de instrumentos pueden ayudar a preservar la biodiversidad y permitir una mayor producción sostenible del océano. Ingredientes claves y fundamentales para construir una economía oceánica sostenible. Se requiere una respuesta, como ya se mencionó, urgente y coordinada a nivel mundial. Se requieren instituciones con liderazgo, visión, oficio y capacidades para hacer todo lo anterior una realidad. Una pregunta que surge es, ¿estarán estas instituciones a la altura de las circunstancias? Esa es una pregunta para otro webinar. Y finalmente... Hola, Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales. Finalmente, la economía oceánica sostenible representa una oportunidad única para asegurar un mejor futuro para todos. Finalmente, muchas gracias a todos por participar. Cuauhtémoc, Jorge, Octavio, Laura, Adriana, todos ustedes, mi más amplio reconocimiento, a todo el equipo de atrás de soporte de WRI desde Londres, al secretariado del High Level Panel, a Norma, por apoyarnos. Muchas gracias a todos ustedes por todo esto.
Les reiteramos que podrán encontrar más información y documentos en la página del panel, así como la liga a este webinar, y les resaltamos que mandaremos el paquete fiesta, como mencionamos, a los correos con los cuales se inscribieron a este webinar. Buenas tardes, buenos días, hasta pronto y muchas gracias a todos.